a saludar a otro amigo de la casa, miembro de esta familia Sin Censura, quien usted puede sintonizar en Sin Censura TV, le iba a decir en Sin Censura Media, pero estamos bloqueados por la plataforma YouTube, en Sin Censura TV, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Es el maestro Jesús Lemus, autor de Peña Nieto, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, autor de Licenciado, periodista de a pie, a quien respetamos y admiramos. Maestro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, te saludo con gusto, mi querido Vicente Serrano, siempre un honor y un placer poder platicar contigo y toda nuestra audiencia de Sin Censura, que sin duda una de las más generosas y las más inteligentes de México y el mundo, maestro. Así es, contra viento y marea, aquí nos tienen siempre de puntitas y siempre buscando la información para ellos. De hecho, maestro, hablemos de esta rifa del tigre, lo que significan las 15 gubernaturas que se están disputando en los diferentes estados de México, en obviamente el mismo número de estados. ¿Cuál es tu revisión, cuál es tu reporte de los principales problemas que se enfrentan en los estados? ¿Cómo ves las contiendas en algunos puntos? De acuerdo a las encuestadoras hay empate técnico, en otros más holgada la situación, pero ¿por qué dices que podría ser la rifa del tigre o es la rifa del tigre estas 15 gubernaturas, Jesús? Mira, mi querido Vicente, te comento que lo considero yo que podría ser la rifa del tigre, porque sin duda alguna los candidatos todos se han centrado en ofrecer pues grandes soluciones a los grandes problemas que tienen estos estados, y hablo en general, te digo, para respetar la veda electoral. Mi corazón late, por supuesto, por algunos candidatos, no lo voy a manifestar, pero hablo en términos generales para respetar esa situación legal que se vive en México. Muchos candidatos han hablado justamente de pocos problemas y han dado grandes soluciones, pero pocos se han metido realmente a lo que es la problemática que tiene cada entidad. Y estamos hoy, te lo quiero comentar, hoy que estamos prácticamente velando armas en espera de que llegue el día D, para que el electorado decida cuál proyecto de nación es el que desea a mediano y largo plazo, lo que sin duda nos lleva a la reflexión, insisto, con pleno respeto a la veda electoral, sobre si realmente los candidatos a las 15 gubernaturas que están en juego están conscientes del compromiso que asumen al ganar las elecciones. Sin duda, mi querido Vicente, se trata de la rifa del tigre, y como bien lo señalas, como bien lo calificas, pues estoy seguro que muchos candidatos que resulten ganadores habrán de preferir en algún momento no haber ganado la elección, dado el cúmulo de problemas que enfrenta cada entidad, que sin duda representan un gran reto en los futuros y en los futuros programas de gobierno. Si me lo permites, vamos a revisar las letras chiquitas que tiene cada entidad, que muchos seguramente no lo han leído, muchos candidatos, y han pasado por alto esas letras chiquitas y se han aventado y hoy están peleando la rifa del tigre y a ver qué sale. Pero sin duda, hoy esta situación se representa como un gran reto para los próximos gobernadores o gobernadoras que a lo mejor solo piensan que gobernar sería la parafernalia del poder o ganar una membresía para ser parte de la exclusiva clase gobernante mexicana, pero que en realidad tiene que ver mucho con el electorado. Si me permites, déjame hacer una pequeña revisión, maestro. Colima, por ejemplo, tiene 7 candidatos y candidatas que aspiran a ser jefe del Ejecutivo Estatal, pero aquí en Colima el reto es mayúsculo. Es una entidad que es actualmente azotada por la violencia, con un índice promedio mensual de más de 2.650 delitos de alto impacto. El mayor índice de delitos son los homicidios dolosos, que han dejado como resultado la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, disputando el control de las actividades delictivas frente a otros grupos del narcotráfico como los Caballeros Templarios y el cártel de Sinaloa. Además, en Colima, el índice de pobreza es otro de los retos que tendrá la nueva administración estatal, pues al menos 4 de cada 10 habitantes viven en condiciones de pobreza, en donde por lo menos el 5% no tiene acceso a los servicios de agua potable, alimentación, salud, educación y electricidad. Y esto te lo digo justamente al término de la campaña, donde todos, los punteros ya hablan de gobernar este estado muy, muy complejo, que además, déjame decirte, tiene una deuda pública de 3.815 millones de pesos,
más menos, pero que se podría también convertir en un lastre, y que además en este estado, en Colima, hay poderes fácticos como la Iglesia Católica, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, como los grupos empresariales que han sometido al gobierno estatal en sus políticas públicas de los últimos años. En Guerrero son 7 candidatos y candidatas que aspiran a ser jefe de gobierno estatal. Aquí el reto es supremo. La primera necesidad urgente es la pacificación de la entidad, la que al día de hoy registra por lo menos 15 grupos armados de civiles, los famosos autodefensas, que han tenido que tomar el control de la seguridad en sus manos ante la falta de un programa de seguridad pública eficiente que contenga la expansión de los grupos del narcotráfico. El principal problema de esta entidad es el crecimiento de los cárteles de los hermanos Beltrán Leiva, de Sinaloa, del Golfo y del Cártel Jalisco Nueva Generación, a los que se suman los grupos armados que patrocinan las empresas mineras que tienen pleno control en la zona conocida como el Cinturón de Oro. Además, los índices de pobreza que se registran en Guerrero son de lo más elevado a nivel nacional. Por lo menos 6 de cada 10 guerrerenses viven en condiciones de pobreza, con evidentes carencias de acceso a los servicios públicos de agua potable, electricidad, educación y salud. A ello hay que sumar por lo menos 3 de cada 100 habitantes viven en condiciones de carencia alimentaria, y que el estado de Guerrero mantiene una deuda pública de 4,453 millones de pesos, donde los poderes fácticos justamente que tendrá que afrontar la nueva administración, pues son empresas mineras transnacionales, grupos empresariales dedicados al ramo del turismo, los autodefensas, los cárteles de los Beltrán Leiva, del Golfo y del Cártel Jalisco Nueva Generación. En Nuevo León, aquí son 5 aspirantes entre hombres y mujeres que quieren ser el próximo mandamás del estado. El principal reto es abatir el índice de rezago social y disminuir los índices de violencia. Actualmente el estado de Nuevo León registra en promedio mensual más de 7,700 delitos de alto impacto, en donde los asesinatos dolosos son el principal problema ante la falta de un programa de seguridad local, pues en Nuevo León toda la estrategia de seguridad se ha dejado en manos de la Federación. El mayor problema de seguridad en Nuevo León es la expansión de los cárteles de los Zetas y del Golfo, los que hoy mantienen una encarnizada guerra contra los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, justamente por lograr el control de las extorsiones, el secuestro, el robo, el trasiego de drogas y el huachicol. A esto se suma que Nuevo León también registra un grave problema de rezago social, en donde 3 de cada 10 habitantes tienen algún tipo de carencia material que los ubica en el rango de pobreza extrema a moderada. Nuevo León tiene actualmente una deuda de 76,512 millones de pesos y se ve copado la administración del gobierno estatal actual, pues por grupos empresariales que se han apropiado justamente del agua, también por grupos de la Iglesia Católica y por grupos del narcotráfico, como representantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Golfo, los Zetas y del Cártel de Sinaloa. En San Luis Potosí son 7 los candidatos y candidatas que aspiran a ser jefe de gobierno estatal. El mayor problema en San Luis Potosí es también justamente el de la violencia. En esta entidad se registra en promedio mensual 4,750 delitos de alto impacto, en donde destaca incluso por encima del de los homicidios dolosos, el de la extorsión y el robo, el que se atribuye a la diversificación de actividades de algunos cárteles como el de los Zetas, que tienen pleno control del Estado. Otro problema a resolver en forma inmediata, que ya no puede esperar más en esta entidad, es el de los índices de pobreza. En San Luis Potosí, por lo menos 5 de cada 10 personas, es decir, la mitad de la población de esa entidad, vive en condiciones de pobreza, en donde 2 de cada 10 personas no tienen acceso a los servicios de salud, educación o servicios como electricidad y agua potable. 2 de cada 5 habitantes de esta entidad tienen también dificultades para acceder a una alimentación diaria. Y eso debe ser fundamental para la próxima administración, gane quien gane. Pues además también tienen el grave problema de la deuda pública, que es de 4,092 millones de pesos. Los poderes fácticos en San Luis Potosí podrían ser considerados como algunos grupos de empresarios, el Cártel de los Zetas y grupos religiosos de corte evangélico. Las empresas mineras transnacionales también son un poder que en los últimos 20 años han incidido mucho sobre las políticas públicas del gobierno estatal, que son los poderes fácticos que sin duda la próxima administración, sea quien sea que gane, tendrá que someter y tendrá que meterlos al redil de la institucionalidad.
En Sonora son 6 candidatos y una candidata los que quieren ser, perdón, son 6 candidatos y candidatas los que quieren ser jefe del Ejecutivo Estatal. El problema principal es la violencia y la pobreza extrema. Sonora ocupa uno de los principales lugares en el ranking nacional en cuanto a homicidios dolosos, con un registro mensual en promedio de por lo menos 760 asesinatos, el que se atribuye principalmente a la disputa de 2 grandes cárteles que buscan el control del estado, que son el de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. A eso hay que sumar que Sonora registra el mayor índice de problemas de contaminación del medio ambiente a nivel nacional, producto de la actividad minera, el que también impacta en la salud, principalmente la de los niños de esa entidad, pues 7 de cada 10 personas enfermas de la piel, pulmones o riñones son niños entre los 2 y los 14 años de edad, y eso urge revertirlo, mi querido Vicente. La pobreza que se registra en esta entidad, pese a ser el principal estado minero del país, es muy grave. 6 de cada 10 personas, es decir, más de la mitad de la población de Sonora, viven en condiciones de pobreza de moderada a extrema, en donde por lo menos 2 de cada 10 personas no tienen la posibilidad de contar con alimentación diaria. La deuda pública que mantiene Sonora, una de las más elevadas a nivel nacional, es de 28,743 millones de pesos. Y los poderes fácticos con los que tendrá que lidiar la próxima administración estatal, pues vuelve a ser la Iglesia Católica, los grupos empresariales transnacionales y nacionales, y los cárteles de las drogas de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, así como algunos grupos armados al servicio de las mineras que fomentan el tráfico ilegal de armas. En Campeche son 7 los candidatos y candidatas que quieren llegar a la gubernatura. Este es uno de los estados relativamente que menos conflictos sociales presentan. El mayor problema en esta entidad es el índice de corrupción del gobierno estatal y los municipios. A ello se debe sumar el índice de pobreza que afecta a 2 de cada 10 habitantes que no tienen acceso a servicios de electricidad o agua potable. El índice de violencia no es tan elevado como en otras entidades, pues en Campeche hay una confrontación abierta entre cárteles, no hay una confrontación abierta entre cárteles por el predominio que mantiene justamente el cártel de los Zetas. Así se registran en promedio mensual por lo menos 201 delitos, la mayoría de ellos de bajo impacto, que también es el menor índice delictivo a nivel nacional. En materia de finanzas también está relativamente sana la administración del gobierno de Campeche. Solamente tienen una deuda de 2,893 millones de pesos, y los poderes fácticos con los que tendrá que lidiar la próxima administración estatal, pues es sin duda el cártel de los Zetas y la corrupta clase gobernante y algunos grupos empresariales que han tomado por asalto la administración pública. Tlaxcala, en esta entidad son 7 los candidatos y candidatas que quieren llegar a la gubernatura. Esta es una de las entidades para gobernar con mayor tranquilidad, porque sus problemas están supeditados solo al combate a la pobreza. Tlaxcala es un estado que relativamente se encuentra sin problemas graves de seguridad, un verdadero paraíso. Aquí solo se registra la presencia del cártel del Golfo, que actúa casi de manera discreta en el trasiego de drogas. El mayor de los problemas que registra Tlaxcala es la pobreza extrema, que registra 3 de cada 100 habitantes, los que no tienen la posibilidad de alimentación diaria ni de acceso a los servicios básicos como agua, alcantarillado y electricidad. La deuda pública es de las más manejables, por supuesto, a nivel nacional. Solamente se deben 63 millones de pesos, que es la más baja del país, y que pues eso es lo que pagan algunos estados solo en intereses. Y el poder fáctico más importante que reconoce el Centro Nacional de Inteligencia, pues es la Iglesia Católica, que es la que puede estar influyendo siempre de manera permanente en las actividades del gobierno estatal. En Querétaro son 10 las y los candidatos que aspiran a ser jefe del Ejecutivo Estatal. Aquí, en Querétaro, el mayor problema es el combate a la pobreza, pues 3 de cada 10 habitantes de esta entidad no cuentan con acceso a los servicios públicos de agua potable o electricidad, y solo 1 de cada 10 habitantes no tienen acceso a la alimentación diaria. La violencia es un problema relativo, pues en Querétaro se registran índices de asesinatos muy bajos comparados con el resto de los estados vecinos, y es que aun cuando aquí en Querétaro interactúan todos los cárteles de las drogas que operan en el país, este estado ha sido tomado como una zona neutral por parte de los cárteles,
porque justamente en Querétaro viven, radican, tienen actividades diarias muchas familias de los principales jefes del narcotráfico, de los cárteles Jalisco Nueva Generación, del Golfo, de los Zetas, de los Caballeros Templarios, de los Arellano Félix, del cártel de Juárez y del cártel de Sinaloa. La deuda pública que mantiene actualmente el gobierno de Querétaro es de 664 millones de pesos. Y los poderes fácticos con los que se tendrá que lidiar la próxima administración, pues es justamente la Iglesia Católica, algunos grupos neonazis afiliados al PAN y algunos grupos empresariales que siguen medrando ahí con los recursos naturales. En Baja California Sur son 8 las y los aspirantes a la gubernatura. El principal problema en esta entidad es la violencia. En promedio mensual se registran 3.520 delitos de alto impacto, en donde se mantiene un promedio de asesinatos de 560 personas por mes, que se atribuye a la disputa entre los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y de los hermanos Arellano Félix. A ellos se suman los grupos armados de algunas empresas mineras que también contribuyen al tráfico de armas, y el índice de pobreza es uno de los más elevados del país, en donde se estima que 4 de cada 10 personas no cuentan con acceso a los servicios de salud, educación, alimentación, agua potable o suministro de electricidad. La deuda pública también está en términos normales, considerando el endeudamiento de todos los estados. Se habla de 2.244 millones de pesos. Y los poderes fácticos que reinan ahí en el estado de Baja California Sur, pues son los grupos empresariales del sector minero y del ramo turístico, así como los cárteles de Sinaloa, los Arellano Félix y el cártel Jalisco Nueva Generación. En Zacatecas son 8 las y los candidatos que aspiran a la gubernatura. Aquí el principal problema es la violencia, una violencia que ha venido en aumento en los últimos 2 años debido a la confrontación entre los cárteles de los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación, que se disputan el control de ese corredor de drogas que conecta al centro occidente del país con la zona norte. A ello se suma la pobreza de 4 de cada 10 personas de esta entidad que viven en condiciones de pobreza extrema, en donde 2 de cada 10 no tienen posibilidades de alimentación diaria. Esto como resultado del abandono social que ha hecho el gobierno estatal en las últimas 3 administraciones que no han visto por los pobres. La deuda de Zacatecas es de 8.055 millones de pesos, que es una deuda, bueno, ya considerable, que seguramente se tendrá que buscar la forma de reestructurar en la próxima administración. Y los poderes fácticos con los que se tendrá que enfrentar y que lidiar el próximo gobierno de Zacatecas son los cárteles de los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación, así como algunos grupos empresariales del sector minero que han tenido prácticamente secuestrado al gobierno estatal. En Nayarit son 8 los candidatos y candidatas que aspiran a la gubernatura. El problema mayor es la violencia. En promedio mensual Nayarit registra 3.500 delitos de alto impacto por mes, de los que por lo menos 580 de ellos corresponden a homicidios dolosos, los que resultan de la disputa que se mantiene ahí justamente en esa región entre los cárteles de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que buscan el control del territorio que dejó la desaparición del cártel de los Dámaso. La pobreza también es lacerante como efecto del abandono de las clases más desprotegidas, de las que se olvidaron los últimos 3 gobiernos estatales. Por lo menos 5 de cada 10 personas de esta entidad no cuentan con la posibilidad de servicio de salud, educación, agua potable, electricidad, y por lo menos 2 de cada 10 ni siquiera tienen forma de comer una vez al día. La deuda pública del estado de Nayarit es de 6.599 millones de pesos, que ya comienza a causar estragos en las finanzas de la entidad. Y los poderes fácticos con los que se habrá que negociar o desecharse de ellos, pues son grupos empresariales del sector turístico, del sector minero y de la construcción, así como los cárteles o representantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa. En Sinaloa son 8 los candidatos y candidatas que aspiran a la gubernatura. El principal problema es la violencia que genera el cártel de Sinaloa, que desde hace décadas mantiene el control de esta entidad. Recientemente la confrontación del cártel de Sinaloa con el cártel Jalisco Nueva Generación ha hecho que se registre en promedio mensual entre los 670 a los 865 asesinatos por mes, una de las tasas más elevadas a nivel nacional. Eso es lo que hace que la pobreza sea el menor de los problemas en este estado. En Sinaloa se registra también, a causa de la violencia, una de las tasas más altas de desplazamiento forzado interno. Solo en los últimos 3 años, por lo menos 260,000 personas han tenido que salir huyendo de la entidad. De los que se han quedado,
por lo menos 4 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza extrema a moderada. La deuda que mantiene el gobierno de Sinaloa, el actual gobierno de Sinaloa, es de 7,259 millones de pesos, y los poderes fácticos que le hereda a la administración que habrá ser electa el próximo domingo, pues es con las empresas mineras, empresas de servicio turístico, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, además de la Iglesia Católica. Un caso muy similar es el que ocurre también en Michoacán, donde hoy aspiran a gobernar 6 candidatos y una candidata. En Michoacán van de la mano los problemas de la violencia y la pobreza, que son los 2 temas con los que no ha podido los últimos 5 gobernadores del estado. En Michoacán se registra en promedio mensual de 970 homicidios dolosos, los que resultan de la interacción de 32 grupos de civiles armados catalogados como autodefensas y por lo menos 7 cárteles locales de las drogas, los que hacen que el índice de delitos mensuales se ubique en un promedio de 7,360. La mayoría de estos delitos son de alto impacto social, como robo, secuestro y extorsión. La deuda pública que mantiene el gobierno del estado de Michoacán, una de las más elevadas del país, es de 20,238 millones de pesos, que bueno, ya sabemos a dónde han ido parte de esos recursos que ha manejado la administración de Silvano Aureoles. Y bueno, los poderes fácticos que prevalecen en Michoacán, con los que se tendrá que enfrentar el próximo gobernador o la próxima gobernadora, pues son nada menos que las autodefensas y cárteles como el Jalisco Nueva Generación o los Caballeros Templarios. Y en Chihuahua, 8 aspiran a ser el siguiente gobernador o gobernadora. Aquí se concentran, igual que en Sonora, Michoacán, Guerrero y Sinaloa, los 2 grandes problemas nacionales, la pobreza y la violencia. En pobreza, Chihuahua es el estado del norte que mayor índice registra, en donde 6 de cada 10 habitantes no tienen acceso a servicios de salud, educación, agua potable, electricidad y alimentación. Y 4 de cada 10 habitantes de este estado no tienen posibilidad de comer en forma diaria. La violencia es empujada por grupos de autodefensa, empresas mineras y grupos de narcotráfico que se disputan el control de los yacimientos de oro, cobre o plata, incluso yacimientos de agua o mantos de agua, que se extienden en toda la geografía estatal. En esa entidad se registran en promedio mensual por lo menos 3,790 delitos mensuales, donde los de mayor impacto son en promedio 680 homicidios dolosos. La deuda pública que mantiene Chihuahua, de las más elevadas por supuesto del país, es de 49,709 millones de pesos. Y los poderes fácticos que se heredan por parte de la actual administración a quien venga a gobernar Chihuahua, pues son grupos empresariales del sector minero, los cárteles de Juárez, La Línea, de Sinaloa, Arellano Félix, la Iglesia Católica y la comunidad menonita. En Baja California actualmente son 7 candidatos y candidatas quienes buscan la gubernatura. El mayor problema es la violencia generada por la disputa de Tijuana, la localidad que actualmente pelean los cárteles de los Caballeros Templarios y del de Sinaloa contra el cártel de los Arellano Félix y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que en promedio mensual deja una tasa de 520 homicidios dolosos por mes. A esto se suma el índice de pobreza que afecta a 3 de cada 10 habitantes de esta entidad, que no cuentan con ningún tipo de servicio de salud, educación o alimentación, los que han sido olvidados históricamente por los gobiernos locales. Pero eso sí, Baja California tiene una deuda pública de 20,560 millones de pesos, y los poderes fácticos que tienen que lidiar la próxima administración, pues sería la Iglesia Católica, grupos empresariales transnacionales, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de los Arellano Félix, los Caballeros Templarios y el cártel de Sinaloa. Mi querido Vicente, frente al gran reto que están aspirando los candidatos a las gubernaturas de estos estados, pues resalta una realidad, que a lo largo de sus campañas no se les escuchó a ninguno de todos los 111 candidatos y candidatas hacer propuestas serias sobre cómo se habrá de resolver estos problemas. Todos hablaron de alcanzar el desarrollo social, hacer gobiernos eficientes y honestos y hasta de incrementar las inversiones extranjeras, pero nadie puso los pies en la tierra. Ojalá que nos sorprendan gratamente y no para mal, y habrá que esperar qué sucede el próximo domingo, mi querido Vicente. Este es mi comentario. Pues muy extenso, muy importante lo que nos pone sobre la mesa, querido Jesús Lemus, y yo siempre agradecido por tu generosidad. Qué gran análisis el que haces. Ahí lo vamos a desglosar
en los canales de Sin Censura. ¿Y qué te parece si cerramos invitando a la gente para que te apoye con tus libros, para que te apoye en tus redes y obviamente para que te vea en Sin Censura TV todos los sábados de 4 a 5 de la tarde conduciendo tu propio espacio? Claro que sí, mi querido Vicente, pedirle a nuestra amable audiencia que me apoyen. Estoy en redes sociales, estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas y estoy en Twitter como @LemusBarajas. Ahí estoy en contacto con la mayor cantidad de gente que puedo alcanzar a responderle poco a poco. Ténganme paciencia, ahí les voy contestando. Ahí también estoy subiendo lo que publico, por supuesto, porque escribo en Ángel Metropolitano y escribo en Los Ángeles Times, y ahí subo también los reportajes. Y también invitarlos para que estén con nosotros en Sin Censura los sábados de 4 a 5 de la tarde. Tenemos siempre por ahí temas de importancia. El próximo sábado, si me permites adelantarlo, voy a platicar un poco acerca de lo que es mi nuevo libro, Jaque a Peña Nieto, que bueno, ya está en librerías y que ha publicado tan generosamente la editorial HarperCollins con el apoyo de nuestro amigo Edgar Krause, el editor de este libro, y ahí estoy a sus órdenes. Ahí estaré platicando de este libro y recordarles a la gente que me ha estado apoyando, agradecerles mucho su apoyo. Es valiosísimo para poder seguir haciendo periodismo independiente, para poder seguir financiando nuevos trabajos informativos, y decirles que ahí está, recordarles, ahí sigue en librerías, está ya desde el día 1 en todas las librerías del país, mi libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de la corrupción, donde bueno, ya lo hemos platicado, lo seguiremos platicando el sábado. Se hace una radiografía de lo que es el proceso de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, y ahí estoy agradeciendo su apoyo. Claro que sí, te mando un abrazo, Jesús, y quedamos al pendiente para el fin de semana. Gracias, un abrazo, estamos pendientes para el fin de semana. Claro que sí, es Jesús Lemus.